continúa con nosotros porque vamos a hablar de sus manos. Independiente de lo que usted haga para ganarse la vida, nuestras manos son vitales y a veces empieza un dolor específicamente en esta zona que nos impide hacer movimientos tan básicos como tomar una taza para tomar cafecito. Por eso hoy invitamos al médico, el doctor Rodrigo Sequeira, que es ortopedista, y nos habla de esta molestia que es muy frecuente. Doctor, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Doctor, ¿cuáles son esas principales razones por las cuales empieza a doler esta zona de acá que llamamos túnel carpal? Ok, el túnel carpal es una enfermedad bastante frecuente, mucho más común en mujeres, 3 veces más común en mujeres que en hombres. Es una enfermedad que se caracteriza por dolor, inflamación y adormecimiento de las manos y está muy asociada a las actividades repetitivas. Entonces es muy frecuente en mujeres que son amas de casa o tienen un trabajo muy repetitivo que empiezan a quejar estos síntomas, que como digo es dolor. ¿Qué es lo que siente, sí, doctor? Bueno, usualmente empieza con molestias nocturnas. Los pacientes se levantan en la noche porque tienen la mano adormecida. Entonces empiezan a hacer este movimiento para despertarse la mano y este es un signo muy característico de esta patología. Ya después empieza a progresar, el adormecimiento se hace más frecuente, más constante y en estadios más avanzados empiezan a perder fuerza. Entonces son pacientes que le dicen a uno, no puedo agarrar la taza, no puedo abrir una botella, no puedo abrir una refrigeradora, porque cuando agarro algo... Cosas súper básicas, doctor. Sí, cosas de todos los días se vuelven una tragedia para estos pacientes. ¿Qué es lo que se está manifestando, doctor? Ok, el túnel carpal está acá. El túnel carpal lo que tiene son 9 tendones y un nervio que se llama el nervio mediano, que es un nervio que va hacia los primeros 3 dedos de la mano y hacia la mitad del 4.º dedo. Entonces los pacientes lo que empiezan a quejar es molestias usualmente en este territorio. Adormecimiento, dolor, pueden tener inflamación y como le digo, usualmente empieza con el adormecimiento nocturno y después se va haciendo más progresivo y ya en estados más avanzados es cuando empiezan a tener pérdida de fuerza o incluso se empieza a atrofiar esta parte de la mano, que ya eso es un estado muy avanzado de la enfermedad. Doctor, hay personas que hasta un lapicero, ¿verdad? Hasta escribir cosas Sí. tan básicas que hacemos usualmente. Sí, exactamente, ese es el problema, que cosas básicas como lavarse los dientes, escribir, peinarse, incluso peinarse más, porque al momento que levantan el brazo es cuando más sienten el adormecimiento y el dolor. Entonces cosas muy repetitivas, muy básicas, muy de todos los días, se vuelven como una tragedia para los pacientes porque les empieza a dar dolor y molestias. Ahora, doctor, ¿qué es lo que está pasando? Usted nos mencionaba de los nervios, pero ¿qué es lo que pasa a lo interno que cuando vamos a hacer algo tan básico como tomar una taza, no reacciona mi mano? Bueno, recuerde que el nervio es el que da la información para que los músculos puedan moverse. Entonces, si el nervio está comprimido, el paciente va a tener adormecimiento, va a tener dolor sobre la parte que está inervada. El problema es que con los movimientos se aumenta la presión acá y empiezan los síntomas a florecer. Entonces son pacientes que más bien buscan estar en reposo. De hecho, parte de los tratamientos es mantener la mano, digamos, en reposo. Entonces, cualquier actividad que sea repetitiva, ya sea en la casa o incluso laboral, se vuelve un suplicio para el paciente. O sea, doctor, me imagino que para un paciente con esta dificultad, hacer algo tan básico como esto se vuelve imposible o doloroso. O sea, cualquier cosa, agarrar una prensita como esta pequeñita, cortar papel, escribir, se vuelve algo bastante tedioso. O sea, que son acciones que necesitamos hacer todos los días y en todo momento. Y me imagino que para la parte laboral, las personas que trabajan con sus manos, que somos la mayoría, ¿verdad? Claro. Pero hay gente que lo hace todos los días de manera repetitiva. Sí, ellos tienen una incidencia un poco mayor de esta patología y eso se vuelve pues bastante complejo porque es algo que afecta su rendimiento diario. Entonces son pacientes que pueden, digamos, tener problemas laborales por el hecho que no pueden rendir como rinde un paciente, digamos, normal. Entonces esto es una patología, como digo, más común en mujeres, 3 veces más común que en hombres. Muy asociada a la actividad repetitiva y es bastante molesta porque son dolores muy constantes.
son cosas que no necesariamente es porque levantaron algo pesado o hicieron algo muy fuerte, sino que son cosas muy básicas, repetitivas. Cocinar, como le digo, no pueden abrir una botella, no pueden abrir la refrigeradora. ¿Y se podría extender el dolor? El dolor se puede irradiar. Que empiece de la mano, ¿verdad? Y que pueda llegar incluso hasta el codo. Sí, el dolor se puede irradiar hasta el hombro. Porque digamos, el nervio está formado por raíces que vienen desde el cuello. Entonces hay ciertos casos en que el paciente siente un dolor irradiado al codo o al hombro. Empieza en la muñeca y se irradia hacia el hombro. A diferencia de otras enfermedades que empiezan en el hombro y se irradian hacia la muñeca. Entonces usualmente, como le digo, el paciente empieza con adormecimiento nocturno y conforme esto va avanzando, el dolor se va extendiendo, ya sea hacia los dedos o hacia arriba. Y empiezan a tener más síntomas, más dolor constante, más inflamación y pérdida de la fuerza. Y ya en casos muy avanzados, que es cuando ya la mano se empieza a secar, se empieza a atrofiar. Esos ya son, digamos, casos muy avanzados y desgraciadamente ya probablemente sean irreversibles. Entonces, esto es una enfermedad que hay que atacarla temprano si uno quiere tener un buen pronóstico de la... ¿A qué edad es probable que puedan aparecer este tipo de malestares, doctor? Bueno, usualmente estamos hablando que empieza alrededor de pacientes mayores de 20 años, usualmente asociados a la actividad repetitiva. Cuando uno está adolescente, pues puede escribir mucho, pero no es tanto como cuando ya usted está trabajando formalmente. Más frecuente en mujeres. Y como le digo, el diagnóstico y el tratamiento temprano es lo que puede ayudarle a prevenir que esto se complique y se extienda hacia una patología que ya sea irreversible. Y doctora, manera de prevención, por ejemplo, si soy una persona que paso muchas horas frente a la computadora digitando, ¿podría hacer algo para evitar llegar a esto? Sí, claro. Vean, esto hay ejercicios. Hay ejercicios que se pueden hacer, bueno, que pacientes que tienen actividad repetitiva lo pueden hacer constantemente. También lo que es la ergonomía del sitio de trabajo, que desgraciadamente ahora con lo que es el teletrabajo se ha afectado mucho. La gente, digamos, en la casa no tiene una estación de trabajo formal. Muchas veces trabajan en el sillón, en la sala de comedor. Tuve que improvisar una oficina en la casa. Exactamente, y tal vez no tengan el escritorio a la altura que tiene que estar. Entonces, en este sentido, pues la ergonomía es básico. Hay ejercicios de estiramiento que son bastante sencillos, que es básicamente, digamos, estirar completamente la mano, flexionarla y hacer este movimiento, digamos, como circular. Esto le puede ayudar, digamos, a que el nervio no se vea tan atrapado. Después, cuando ya el paciente presenta la patología, se pueden usar férulas. La férula lo que hace es inmovilizar la mano, porque hay pacientes que cuando duermen, o duermen así, o duermen con la mano estirada, y eso puede comprimir el nervio. Entonces son férulas en posición neutra, que lo que hacen es relajar el nervio, y se utilizan principalmente en la noche, que es cuando uno no está trabajando, y que es cuando más se presenta las molestias. Los ejercicios que mencionaba, ¿cuántas repeticiones y por cuánto tiempo? Ok, vea, idealmente sacar como unos 10 minutos, unas 2-3 veces al día. Son varios ejercicios, digamos. Uno es estirar la mano, exactamente así, 10 veces. Digamos, usted la estira, cuenta 10 segundos, relaja, 10 segundos, exactamente. Después la flexiona, lo mismo, 10 segundos. Y, digamos, contra una pared puede hacer este movimiento como circular. Como si estuviera limpiando. Como que estuviera limpiando la pared, exactamente. Pero con el brazo estirado. Okay. Y con la mano lo más extendida que pueda. Estos son ejercicios que lo que se refiere es que pueden estirar el nervio dentro del canal para evitar, digamos, la compresión del mismo. Esos son ejercicios, digamos, que se pueden hacer, bueno, todo el mundo lo puede hacer, o cuando ya usted empieza a tener síntomas, pues idealmente empezar lo antes posible. La idea es que esto no avance. Si ya uno está con los síntomas, digamos, si ya usted se despierta y siente las manos dormidas, pues se puede empezar con las férulas nocturnas. Es una muñequera en posición neutra, o sea, con la mano así, que se coloca para evitar para que el paciente flexione la mano cuando duerme o que la estire mucho cuando duerma. El uso constante del celular, que sí, se claro. volvió, ¿verdad? Esto es algo que generalmente utilizamos todos y algunos con más frecuencia que otros.
¿Podría ser Todo eso, causante de este túnel exactamente. carpal? Todas las actividades repetitivas no tienen que ser pesadas, sino muy repetitivas. Aquí el Enviar tema... mensajes, sí, correos todos los días. exactamente. El tema no es la intensidad, sino qué tan repetitivo es el asunto. Entonces, el celular, el iPad, todas estas cosas pues afectan mucho. Y como le digo, digamos, la gente ahora, el tema de ergonomía está muy perdido. O sea, toda la gente que está en teletrabajo, uno lo ve constantemente en la consulta, trabajan en la cama, trabajan en el comedor, trabajan en una silla que no está acondicionada, entonces o les queda el escritorio muy alto, les queda muy bajo. Se están disparando los casos, se imagina. Exactamente. Ahora, hablábamos de la férula como una primera etapa, creería yo, de tratamiento, pero ¿qué más podríamos hacer? ¿Hay medicamentos o cuáles serían las soluciones? Los medicamentos orales, digamos, lo que son antiinflamatorios no funcionan tan bien. Digamos, uno puede empezar con ejercicios, con la férula nocturna, se puede infiltrar. La infiltración es colocar un esteroide aquí, a la par del canal, para ayudarla a desinflamar. Los esteroides pues funcionan bien en alargar el beneficio del paciente. O sea, lo que hacen es que le quitan los síntomas y uno puede ir pues, usando las férulas, haciendo los ejercicios para ver si la enfermedad no progresa. Si la enfermedad progresara, si uno lo infiltra y aún así los síntomas continúan y continúan, pues ahí ya puede empezar a plantearse la posibilidad de una cirugía. La cirugía es algo relativamente pequeño, lo que se hace es una incisión aquí en el canal para cortar este ligamento que es el que produce la compresión. Entonces es una cirugía que se puede hacer ya sea abierta o se puede hacer por endoscopía. Tiene un porcentaje de éxito bastante alto, ronda como el 80-90% de los casos. Y lo que produce es, elimina la compresión del nervio mediano y con eso pues el paciente pues se beneficia mucho. Recupera. ¿Se puede, después de la operación, podría otra vez tener este malestar, doctor? Sí, desgraciadamente hay pacientes que aun cuando uno les reseca el ligamento, la fibrosis, o sea, la cicatriz interna que se produce, puede volver a comprimir el nervio. Hay gente que cicatriza queloide, que tiene cicatrices muy feas externas, lo mismo puede pasar internamente, entonces se produce una compresión. El tema de la cirugía, pues como todo es hacerlo en el momento adecuado. Ni se hace de primera entrada, ni se hace cuando ya está muy mal. Digamos, si el paciente ya tiene atrofia muscular, si la mano ya se secó, si ya perdió fuerza, eso no se recupera. Entonces la idea es no llegar a ese punto. A ese extremo, exactamente. Tampoco es que uno los va a operar el primer día que tiene la mano dormida. Esto, hay gente que puede tener un humedecimiento, digamos, pues temporal. Le pongo un ejemplo, el túnel carpal es bastante frecuente en mujeres embarazadas. Como la mujer está embarazada, retiene líquidos, se inflama, ese tipo de túnel carpal pues usualmente mejora después del parto. Hay otras enfermedades como enfermedades de la tiroides, artritis reumatoidea, después de fracturas de muñeca se puede elevar la presión aquí. Entonces hay que analizar cada paciente, pero digamos, no es que se operan todos de entrada. La idea es manejarlo conservadoramente, ejercicios, férulas, se puede infiltrar, pero si uno ya ve que el asunto está progresando, que empieza a perder fuerza, el problema es cuando usted ya pierde fuerza y ya cuando se empieza a secar la mano. Es el detonante para la operación. Sí, ahí es cuando ya uno piensa en la cirugía. Doctor Sequeira, le agradecemos muchísimo con mucho gusto. la amplia explicación e incluso los ejercicios para practicarlos en casa. Sí, claro. Muchas gracias. Mucho gusto.